Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan berako fusilamenduez mintzatuko gara. Bera Bidasoa zonaldean kokatzen den herria da. 30. hamarkadan, egun bezala, nekazaritzatik eta industriatik bizirauten zuen herria zen. Bera Nafarroako iparraldean kokatuta dagoen herri bada, Bortziriak eskualdean, eta Nafarroako ingurune euskaldunean, eta 4.000 biztanle eskas ditu, 3.900 bat, eta historian zehar, hemen industria garrantzia izan du, 20. mende hasieratik fundizioak ditugu herrian, aurretik minak eta historian zehar egon izan dire, hainbat meategiak eta bar, eta gaur egunean ere jarraitzen du, industriak jarraitzen du, fundizioak jarraitzen dute. Herriak beti izan du inguru industrial hori, baina noski ere baserritarra, bai? Berak lur eremu handiak ditu, baserri auzo desente ditu, eta noski herriarentzat hori beti izan da sektore garrantzitsu bat. Bere garaian baserritik jende gehiago bizi zen, familia gehiago, gaur egunean baserriak hor diraute, baina baserritik bizi baino agian baserrian bizi da jendea, eta pixkat aldatu da sektore hori landetxei begira, turismoari begira, baina baserri auzo horiek garrantzia dute beran paisaiari begira, paisaiarekin duten harremana eta nola zaintzen duten inguru giroa. Abeltzaintzak ere bai, noski lehen garrantzia eta pixo handiago zuen, baina gaur egun badire hartzaiak, abeltzaintzara hori, dedikatzen diren familia gutxi batzuk, eta horri eusteko nahian gabiltza lehen errandu dana, inguru giroan duen eraginagatik. Hoxe da gure herria, Bortziritako herri koskorrena da, eta pixkat mugako herria gara ere bai, hori ere aipatu behar da. Hemen badu mugako komertzioak bere pixua, eta mugan egoteak, bai iparraldeakin eta Gipuzkoakin, eta komunikabide, pasabide zuzena da iparraldeakin, Gipuzkoakin, horrek ere berara ekarri du jendia, kanpotik, etorkinak daude, eta, da herri pixkatola mestizoagoa, anitzagoa, aldortatik beste lau herriak baino, hori errango nukenik. Bera izan zen represio leku bat, baina baita ere izan zen Nafarroan Nafarroko toki industrial bat, ez? Fundizio bat zegoen, eta fundizio horretan langile asko UGT sindikatu nagusi, eta horien artean gero errepresioletu batzuk egongo dira, ez? Nafarroko arrobiaren ondoan, edo arrobitik oso gertu, 130 bat fusilatu egin zituzten. 37ko urtarrian, batzuk 36ko abenduaren azken astetan, ez? Gehienak Gipuzkoarrak. Aquí la mayor parte de la gente pues apoyaba
apoyaba el bloqueo de derechas, esencialmente a los carlistas, y con alrededor de algo así como 500 votos, y luego se colocaban en segundo lugar el voto a Frente Popular tenía algo así como unas 140 personas, y luego estaban los nacionalistas, el PNV, con unas 80 personas más o menos. Esa era la correlación de fuerzas. Era, a fin de cuentas, pues al igual que en el resto de la zona, que en esto de Borcir y de la Regata, la mayor parte de los votantes pues apoyaban en la opción de bloqueo de derechas, y la singularidad de Vera era la mayor presencia de voto de izquierdas en comparación con otros pueblos que estaban relacionados tanto con la existencia de la fábrica de fundiciones de Vera, como también la existencia de unos 80 carabineros que había aquí en el pueblo, y algunos de ellos eran además marcadamente izquierdistas también. Cuando el lunes siguiente al golpe de Estado, el día, el día 21 vienen tanto a la mañana como al final, hacia la tarde-noche, vienen dos columnas de milicianos y luego también a la tarde, también apoyadas por el teniente Ortega de Carabineros y por otros mandos de Carabineros de Irún. Los que vienen a la mañana vienen aquí, se dan un paseo, llegan hasta Lesaca y luego se vuelven a Irún. Y aquí llaman aquí a la huelga general, y no pasa nada. De hecho, aquí toda la gente de derecha significada, algunos estuvieron escondidos, algunos se fueron incluso al monte, pero aquí no pasó nada, no pasó ningún acto de violencia en todo ese día que estuvo estuvo en un ambiente así extraño, tampoco. Y a la tarde-noche volvió una columna de milicianos y de carabineros de Irún, al mando del teniente Ortega de Irún y luego del teniente Verdes y del teniente Coronado, y con el fin de llevar a los carabineros de aquí, a la mayor parte de los carabineros de aquí, a Endarlaza. A la mañana, hacia las 11 de la mañana, el mando de los carabineros de aquí, el teniente Arcos, había reunido en el cuartel de carabineros a los 65 carabineros que había en el pueblo, 65 o 70 carabineros que había en el pueblo, 65 más o menos, sí. Y pues les dijo que en el momento tal y cual, pues que les conminaba a posicionarse en favor del golpe de Estado y tal y cual. Y algunos carabineros dijeron que no, que ellos apoyaban a la República, que era lo que ellos se debían y tal y cual. Y esa minoría de gente convencida arrastra a la mayoría, que a fin de cuentas tienen que adoptar lo que es la evidencia de vida. El teniente Arcos se va a Pamplona a avisar a Mola de que la situación en Vera ha escapado a su control, y a la noche, cuando viene esa columna de la que he hablado antes, se lleva a esos 65 carabineros de Vera y a unos 11 de Lesaca y a unos 4 o 5 que vienen de Chalar, se los llevan a Endarlaza, y allí hacen explotar el puente con el fin de impedir el paso a Irún de la columna, que ellos sabían ya que aquella tarde había salido de Pamplona. Y a la mañana siguiente
hacia las 7 o 7:30 de la mañana, llega ya esa columna que había salido a la tarde de Pamplona a Requetes. Al frente de la columna viene tanto el teniente Arcos como un carlista significado de Vera, Javier Iraizoz, que también había ido el día anterior a avisar a Mola de que la situación en Vera se está descontrolando. Entonces empiezan los registros y tal y cual, pero ya entonces ya habían ido todos los objetistas de la fábrica y luego también los republicanos significados de Unión Republicana, que era una sociedad, habían ido ya a Ibardin. Habían ido a Ibardin para escapar de las posibles represalias. Y por eso la inmensa... No hubo aquí ni tantos detenidos ni tantos asesinatos como pudo haber habido. Bueno, hubo dos que detuvieron ese primer día de la llegada de los Requetes a Vera, que fueron Faustino Martínez, que había sido presidente de la UGT de la fábrica, y luego también Cesario Seminario, que era un taxista y que les acusaron de haber apoyado a los milicianos que se habían paseado por Vera el día anterior. En el caso de Seminario, pues sí que era más o menos verdad, porque es que por lo visto llevó a gente, trajo a carabineros de Chalar aquí, pero en el caso de Faustino Martínez era ya una persona mayor y lo que le imputaban era más o menos inventado. Finalmente serían sometidos en octubre y noviembre a un consejo de guerra y serían fusilados en la Vuelta del Castillo. En el mismo día también detuvieron también pues, a otras personas que, no obstante, luego serían liberadas. Por ejemplo, uno de ellos era una persona dueña de una fonda. Otra persona era un ujetista que trabajaba en una central eléctrica. Otra persona era un nacionalista que había sido el que llevaba la caja de ahorros, pero a esas personas estarán meses en la cárcel, pero al final serán liberados. Luego, unos días, hacia el 23 de julio, llevarán a mujeres de carabinero con sus niños a la Puente de Arlaza a utilizarles como parapeto para obligar a los carabineros de Vera que estaban allí defendiendo el puente a rendirse. Y el día 2 de agosto, pues expulsarán en base a una orden que venía de Pamplona, porque es una orden que está también documentada en Baztán y en algunos otros sitios. Expulsarán a los familiares de los izquierdistas y de los republicanos que se habían escapado, porque una orden decía que si no regresaban aquí serían sus familiares expulsados. No regresaron y sus familiares fueron expulsados. El mismo día de la expulsión, el suegro de uno de los carabineros que se había significado en la reunión con el teniente Arcos en el cuartel de carabineros y que fue el que más se le opuso, el suegro
no sabemos por qué motivo, no se subió a uno de los camiones que llevaban a los expulsados y era una persona mayor, se llamaba Ezequiel García Rodrigo, vivía en la calle Alzate, y ir andando para reunirse con nosotros y a la altura, unos dicen a la altura del cementerio, otros dicen a la altura de Montoya será interceptado por unos requetes que le asesinarán. Unos días más adelante, en agosto, serán también detenidos pues, los dos médicos, los dos médicos, un maestro, una persona más, y luego hacia septiembre serán detenidas pues, varias personas más de Vera en lo que es la cárcel municipal, y una de ellas Lucio Alday, al que llamaban Pistolo, será luego asesinado en Irún. Pero esta persona, unos dicen por un motivo de que pretendía, y su amor era correspondido por la mujer, pretendía a una viuda que se había quedado viuda en el año 29 de uno que había sido alcalde de Vera, que era según y esto es público y notorio, se le conocía como la Marichu de Venta Quemada, y era la mujer más guapa de toda la zona. Era la mujer más guapa de toda la zona, que tenía unos camiones, y este era chofer y por lo visto le pretendía y tal y cual. Pero no lo dice por ese motivo. Yo creo que más bien el motivo tenía que ver con alguna cuestión de contrabando, porque aquella mujer era hija de un contrabandista importante, porque es que Venta Quemada, que estaba en el Alto de Verate, era un punto de contrabando notorio, y bueno, su padre, Juan Martín Arrechea, era también un contrabandista importante, famoso. El de Faustino y el necesario fueron en Pamplona, tras Consejo de Guerra. Luego el de Lucio Alday fue en Irún, en un lugar no conocido. No hay ningún sitio, algunos hablan hacia San Marcial o así, pero no se conoce. Y luego el de Ezequiel García Rodrigo se le asesinó, unos dicen pues hacia el cementerio y otros hacia lo que era el puente de Montoya, que era un puente pero no se sabe. Y luego pues algún otro muerte que hubo, pues el criado de un caserío de Alquegui fue en un enfrentamiento con una patrulla requete por un asunto de contrabando, en el que había también involucrada gente de Vera, y hay otra persona natural de Vera, pero ese no fue asesinado en Vera, sino que se vivía en Villabona. Frontea hurbil zegoenez, harrapatutako gipuzkoarrak beran fusilatzen zituzten. Ondoren, Gipuzkoa konkistatua izan arren fusilamenduek aurrera jarraitu zuten. Guardia Zibilaren arabera, 1959an egindako txosten batean, gaur egun Alcalá de Henareseko Archivo General de la Administración aurkitzen den dokumento batean beran fusilatu egin zituzten 130 bat persona. Horietako 110 bat gaur egun jakin badakigu nortzuk ziren, eta gehienak gipuzkoarrak ziren. Villabona, Tolosa ingurukoak, nafar batzuk ere egon badaude, baina gehienak gipuzkoarrak. Ze gertatu egin zen? Gipuzkoar asko fusilatu egin zituztela Hernanin, ondoren Oiartzunen, eta ondoren Beran. Eraman zituzten Ondarretako kartzelatik Berara, eta hango Harrobian fusilatu egin zituzten.
Bueno, pues la cantera de Vera, yo estimo que seguramente pues, hacia octubre, después de la toma de San Sebastián, fusilaron pues, en varias sacas a gente procedente pues, de la cárcel de Ondarreta. Y la única fuente que nos habla de alguna cifra es un informe de la Guardia Civil del año 59 acerca de la fosa del cementerio, que habla de unas 130 personas. A pesar de que algunos tienen algunas otras tesis al respecto, yo creo que los fusilamientos habrían sido seguramente hacia octubre, noviembre, porque son las fechas en las que sabemos positivamente que hubo más fusilados en Guipúzcoa. No obstante, a pesar de que yo me he mirado todos los papeles del archivo municipal y también de otros archivos en busca de alguna lista de los fusilados de Vera, yo no he encontrado nunca absolutamente nada, pero otros tampoco han podido establecer ninguna relación porque a diferencia de lo que sucede con la cárcel de Pamplona, no hay un registro de estancia de presos en la cárcel de Ondarreta. Sabemos que por esas fechas de octubre, pues el Tercio Móvil de Pamplona abandonó Pamplona, y yo creo que seguramente habría ido a San Sebastián a sustanciar asesinatos. Es posible que estuvieran entre los asesinos estos de la cantera de Vera. También, por ejemplo, es curioso reseñar que los testimonios que hablan de la cantera de Vera vienen todos ellos de la familia Baroja, que relatan que el propio alcalde de Vera, José Juan Irazoquín Esprías, estaba actuando, estaba allí presente, no como asesino, sino únicamente allí, presenciando el asunto. Luego también hay testimonios de que Isidro Fagoaga estuvo aquellos días, aquellas semanas, estuvo convaleciente de una enfermedad, alojado en una casa cercana a la cantera de Vera, y que él escuchaba los fusilamientos y que aquello le provocó una crisis nerviosa. Pero no sabemos más. La única cifra que hay es eso, que aparece en un informe de unas 130 personas, pero en aquellos momentos los fusilamientos de gente de Guipúzcoa, además de aquí, tuvieron lugar en Hernani, Oyarzún y luego también en algunos otros sitios, y no sabemos quiénes fueron. Algunos hablan, por ejemplo, de que el alcalde de Irún fue fusilado aquí, Nicolás Gerindiain. Otros en cambio me han dicho que no. No sé. Y los intentos de sumación de la fosa, que se hicieron hace unos 10 años o así, hace unos 8 años, no tuvieron efecto, porque sobre la fosa aquella se han hecho muchas tumbas de vecinos de Vera y tal y no se pudo acceder como se debía. Pero de cualquier forma no hay ninguna relación ni ningún documento del que nos podemos guiar. Berako fusilamenduei buruz dauden testigantzak dira idatziak. Garaiko protagonistek biologikoki desagertu egin dira, baina duela 10 bat urte edo guk induzketak egin genitun, eta altxatu egin genitun 10 bat korpu kanposantutik. Norbaitek desagertarazi egin du kanposantuaren liburua, beraz, eta Berako udal artxibotik errepresioarekin lotutako dana.
Beraz, dokumentu ofizial bakarra dagoena da Guardia Zibilaren txosten bat, Nafarroko artxibotik Alcalá de Henareseko artxibo batetara eraman, eta garaian, 1959an, berako kuartelaren buruak egindako txosten bat. Eta ora aipatzen dira fusilamenduak, egunak, baina izenak ez dira aipatzen. Herriaren sarreran, oraindik harrobia kokatzen den tokian, oroigarri bat aurki dezakegu. Berako udalak babes handia eman dio memoria historikoari eta ekimen asko antolatu ditu azken urte hauetan. Horien artean, Argaitzeko harrobiaren ondoan mural bat inauguratu zuen duela gutxi, eta mural eta toki hori Nafarroako memoria historikoaren tokia bezala izendatu zen iaz, 2019an. Zergatik molaren bigarren mailako agintariek aukeratu zuten berako eremua fusilaketak egiteko, nik usten dut Hernanin nolabait ja kanposantua bete egin zen. Hernanin ia 200 piko lagun fusilatu zituzten eta herri txiki batean. Hori gehiegi da. Orduan, Oiartzun aukeratu egin zuten, eta Oiartzunen kanposantuan ez zituzten lurperatu oso gutxi, gehienetan mendian, magalean eta bar. Baina, bertakoek ere protesta batzuk, karlista asko, eskuindar asko, protesta batzuk egin zituzten, eta orduan eraman zituzten fusilaketak Oiartzunetik 10-15 kilometrotara, eta tartean herri handiena bera zan, eta horregatik nik usten dut bera aukeratu zutela. Ez Nafar kideak edo lagunak fusilatzeko, baizik eta gipuzkoarrak. Faustino Martínez Urkiaga, sortzez bizkaitarra, berako burdin lantegi batean aritu zen, eta sindikalista zen. La fábrica de fundiciones de Vera trabajaban pues algo así como unas 180, unas 200 personas y que desde los años 20 conoció varios episodios de conflictividad. Uno en el año 22 con una huelga que duró algo así como una huelga seguida de cierre patronal que duró algo así como un mes o mes y medio, y en la cual los obreros se tuvieron que ir a trabajar a San Sebastián. Y luego la más famosa fue la huelga del año 30 en la que la mayoría de los obreros protagonizaron pues una huelga porque las condiciones laborales que les imponía el ingeniero Ángel Garín eran absolutamente draconianas. Aquella huelga duró varios meses y sobre todo tuvo como efecto más importante el de que un sindicato que no era en principio objetista, sino que era un sindicato libre católico, al final no tuvo más remedio para hacerse oír que pasarse la UGT, o la mayoría de la gente se pasó a la UGT. Y en aquellos años uno de los líderes de la UGT de la fábrica fue Faustino Martínez, aunque no el único, también hubo otros. Una persona también muy relevante que fue concejal por la candidatura republicano socialista en Vera, que fue Eloy Aldazábal. Lo que pasa es que Eloy Aldazábal, cuando llega
cuando llega el 20 de julio del 36, se va y se le escapa, pero luego también hubo otras personas significativas que también huyeron. Por lo tanto, Faustino Martínez fue uno de los líderes de ese sindicato de la fábrica, pero no el único. Y además, yo creo que para el año 35-36 la UGT de la fábrica estaba más bien dirigida ya por otras personas. Y de hecho, él no se fue del pueblo. Pues una prueba de que él presuponía que su posición no estaría amenazada fue que no se fue. Y de hecho las denuncias pues en contra suya era que él en una conversación privada con no sé quién había dicho pues que esta guerra esto la van a perder o no sé qué, pero no. El hecho es que no se fue, sino que se quedó. Y porque se quedó, finalmente la asesinaron en un consejo de guerra. Faustino Martínez Urquiaga nació en el año 1880 en Güeñes, Vizcaya, y se desplazó a Vera acompañado de un compañero, Eugenio Salazar, en el año 1905. Aquí llegaron y conocieron, bueno, en principio entraron en una pensión que era propiedad de un carabinero, Francisco Ferrero, y conocieron ahí a dos de sus hijas, que casualmente los dos se casaron con las dos hermanas. Faustino se casó con Juanita Ferrero Azcona y con ella tuvo 4 hijos. Vivieron en la casa de Apezabaita. Sí, el castigo principal fue que el 10 de diciembre de 1936 fue fusilado en Pamplona. La causa principal, Faustino en la huelga de 1930, de enero a junio en fundiciones de Vera, fue uno de los que participó y colaboró en que se creara el sindicato UGT. En aquellos momentos el presidente de la empresa era Ángel Garín, que particularmente a partir del año 36 fue el promotor de la falange dentro del pueblo, y una de las causas que podría haber sido es que Faustino, a diferencia de vecinos y trabajadores de la empresa se escaparon, Faustino se quedó en el pueblo, y por ello en el año 36 y el 21 de julio fue detenido, fue procesado, y la consecuencia de aquel proceso fue que fuera asesinado mediante el fusilamiento. Bueno, en principio se le acusa de haber colaborado con los carabineros que escaparon el día 20-21 de julio tras el golpe de Estado. La fuerza o la mayoría, el 70% de los carabineros eran adictos a la República y se escaparon la mayoría hacia Irún. De colaboración con los carabineros se le acusó a Faustino. Se abrió un sumario en el que tanto Faustino como Cesario Seminario, como Mula y otros 7 vecinos más estuvieron incluidos. De este sumario, los dos únicos que fueron asesinados mediante el fusilamiento fue Cesario Seminario y Martínez. En un principio Mula fue asesinado, fue puesto en libertad y posteriormente asesinado en enero del año 37, y tanto Cesario Seminario como Faustino en un principio pensaban que también iban a estar libres. De hecho, hay cartas que transmiten a la familia con cierta alegría de que iban a ser liberados. Se comenta que presiones de personal del pueblo, que eran los denunciantes de ellos, que hicieron de alguna manera algún tipo de presión para que no les pusieran en libertad, como el resto de los que estaban en el sumario, y que fueran fusilados en diciembre del 36. Nicolás Gerendiain, orduko Iruneko alkatea, beran fusilatua izan zela susmatzen da. Nicolás Gerendiain errepublikarra zen, Irungo alkatea, zinegotzea bere garaian ere, eta gerra egin zuen Euskal Armadan, atxilotu egin zuten Santanderren, eta Santanderren norbaitek, jendea apurtu egin zuen, nortasunagiriak eta apurtzen ziren, baina norbaitek ezagutu zuen. Eta esan zuen, matxinatuen artean norbaitek Nicolás ezagutu eta atxilotu egin zuen. Falangeko bat omen zen, eta Irunera eraman zuten, eta Irunen egon zan
Nikolas Irungo udal espetxean egon zan atxilotua, eta nun baiten, ez dakit nun, baina nun baiten erabaki zuten akatuko zutela, eta ala egin zuten, eta Nikolias Gerendeain naiz eta bere gorpua inoiz ez aurkitu, baina baditugu testigantza batzuk, testigantza idatziak, garaikoak, liburuak eta nun esaten da berako harrobian afusilatu egin zutela. Hala ere, konfirmatzen dugu, kanposantuan behintzat ez dagoela lurperatua, edo ez egola lurperatua, beraz, ez dakit, hilobi batean egon daiteke edo zein tokian, ez? Baina konfirmatua dago beran afusilatu egin zutela. Sufrimendua etzen fusilamenduarekin bukatzen. Familiak ere zigortuak izaten ziren. Faustino Martínez Urtiaga zan fundizioaren UGT-ko sindikal burua. Eta bera esan berakoa, esan ez da Nafarra ere, baina migrante bat, Guainesekoa, Bizkaitarra zan, 56 urte zituen, eta atxilote egin zuten. Berako ia langile gehienak ihes egin zuten lehenengo egunetan iparraldera edo Gipuzkoara, baina Faustino bertan gelditu zen eta atxilote egin zuten eta fusilatu egin zuten. Faustino 56 urtekin. Beran errepresio latza egon zen, bera errepresio gunea izan zelako. Gero bestaldetikan, ihes egiteko gunea izan zelako ere, gogoratu beharko genuke esate baterako mugan atxilotu zutela Pio Baroja eta ez zuten txiripaz afusilatu, eta beran ere, 10 bat afusilatu beratarrak, osea bertan bizi zirenek, batzuk lantegiaren langileak, Faustino bezalakoak, afusilatu egin zituztelako. Beraz, hiru multzo edo hiru gune horietan nik usten dut ikertzeko eta Nafar errepresioa ulertzeko eta erakusteko bera gune importanteenetarikoa da. 70 urte baino gehiagotan arrontian antzia egondu den gaia da fusilatuena eta gerra zibilan errepresioa pairatu zutenena. Zorionez, fosa irekitzearekin, gizartean omenaldi publikoak egitearekin, lortu dugu bederen herritarrek ezagutzea gaia, jakitera ematea, eta famili hoiei sortzaien errekonozimendu hori egitea. Haunitzez gehiago dago orainik egiteko, ikertzen segitzeko, dokumentazio guzia ez da lortu eta reparazioa egin gabe dago, baina bederen administraziotik, herriko etxetik horrelako omenaldiak eta herritarren babesarekin egiteak balioa handia du memoria berreskuratzeko lanean. 2005-2006 urte inguruan herrikotxean zinegotzen nintzela, Arantzadi Zientzia Elkartearekin harremanetan paratu nintzen, lehendik ere jakin bagenekien beran Ondarretako kartzelako 200 bat lagun hil zituztela, baina hilerrian fosa batean lurperatuak zeuden eta horrein berririk ez genuen, eta fosa hori irekitzeko asmoarekin Arantzadi Zientzia Elkartearekin harremanetan paratu eta urte batzuk joan ziren fosa irekitzerako 2013an uste dut lortu genuela baimen guziak eta bertatik 7 gorpuzki edo atera genituen. Bertzeak hilerrian izandako hainbat moldaketetan eta galdutako gorpuzkiainak edo izan ziren, eta beraz berreskuratzeko moduan bakarrik 7 izan baziren ere lortu genuen ikertzea 200 bat izan zirela beran fusilatutakoak, erran bezala ia denak Donostiako Ondarretako kartzeletik gauez kamioietan ekarriak eta berako harrobian, Argaitza harrobian fusilatuak.
2013 urtean fosa ireki zenean ikusi genuen momentu aproposa zela omenaldi bat egiteko fusilatuei, eta orduan antolatu zen lehenbiziko omenaldi irekia eta herriko etxeak egindakoa. Ez bakarrik berako herriko etxeak gonbidatu genituen fusilatu eta identifikatuak genituen herri guztietako alkateak, eta beraz hemen izan ziren bertzeak bertze Gipuzkoako dozena bat herritako ordezkariak, eta hura izan zen lehendabiziko omenaldia. Gerora ere hainbat errekonozimendu edo egin zaizkie, bai konzentrazio esparrutan egon eta hildako beratarrei, eta azkena 2018an ekitaldi handi bat egin zen, Argaitzako Harrobian eta Herriko Etxeko plazan, bertan eskultura paratu zen, eta aurten berako besten aitzakian ere abuztuaren 2 egun seinalatua da fusilatuen gaiarekin loturik, eta hor ere bertze omenaldi txiki bat egin zen. Beran errepresio latza egon zen, bera errepresio gunea izan zelako. Gero bestaldetikan, ihes egiteko gunea izan zelako ere, gogoratu beharko genuke esate baterako mugan atxilotu zutela Pio Baroja eta ez zuten txiripaz afusilatu, eta beran ere 10 bat afusilatu beratarrak, bertan bizi zirenek, batzuk lantegiaren langileak, Faustino bezalakoak, afusilatu egin zituztelako. Beraz, 3 multzo edo 3 gune horietan nik usten dut ikertzeko eta Nafar errepresioa ulertzeko eta erakusteko bera gune importanteenetarikoa da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.